Es un gusto saludarles, mis amados hermanos. Para mí es un gozo nuevamente el poder estar con ustedes, compartiendo en esta hora el servicio, ¿verdad? Sabemos que en cada servicio, en cada reforma apostólica, en cada discipulado y adiestramiento que el Señor nos permite y nos hace sentir esa unión que tenemos siempre como familia, el poder estar conectados los unos con los otros, a pesar de que no estamos de forma presencial, ¿verdad? Nos mantenemos conectados. Gracias al Padre por sus vidas, bendigo sus vidas y doy gracias esta tarde al Señor porque me permite también estar hoy compartiendo esta enseñanza con mi hermana Elvia, ¿verdad? Ella es un asistente pastoral también y pues me gozo mucho el poder compartir con ella en esta tarde. Hermana Elvia, ¿cómo está usted en esta tarde? Bendecida, gracias a Dios. Bendigo a mis hermanos, a cada uno que puedan recibir la palabra que hoy vamos a compartir para ser edificados unos con los otros. La verdad es un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso al que el Señor nos ha venido llevando, cada día edificándonos a través de su revelación y conociendo aún más su plenitud, conociendo más a fondo lo que hay en Él y lo que hay en nosotros también, porque cada uno personal hemos estado experimentando cosas gloriosas, cosas maravillosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Esto es tan lindo y les digo, pongamos la debida atención cada vez que oímos al Padre hablarnos. Pongamos esa atención y todo el respeto hacia su palabra, de poder escuchar y sentirnos dichosos, sentirnos cada día con ese gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Amén. Qué gozo es poder escuchar la hermana Elvia. Como dice usted, pongamos esa reverencia, ¿verdad? Y ese respeto para poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Creo que es una de las actitudes que nosotros debemos de tener al nosotros permanecer recibiendo las palabras del Señor. En estos calores, pues a veces el sueño, la incomodidad de estarnos ahí, de estar acalorados, ¿verdad? Pero creo de que la actitud que nosotros tengamos independientemente, sea el medio que estemos viendo, ya sea un teléfono, por la televisión, una tablet, tenemos que tener esa actitud correcta para Amén. Poder ser edificados, ¿verdad? Porque no podemos nosotros estar haciendo a un lado o no dándole la importancia de vida a las palabras del Señor. Amén. Como decía nuestra hermana, estamos viviendo en un tiempo glorioso que el Señor ha venido marcando a Misión Cristiana El Calvario. No solo en esta etapa, el Señor ha venido marcando cada etapa, cada tiempo para la manifestación y la expresión de su gloria. Estamos viendo cómo el Señor ha venido preparando a la iglesia de Jesucristo, a la esposa del Cordero, a la novia, ¿verdad? La que se ha de presentar santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces Amén. Vemos cómo el Padre se ha tomado ese tiempo para estarla perfeccionando, para estarla tallando, pero también para estarla mostrando, dándola a conocer, porque es la esposa con la que Él viene a casarse, es la esposa con la que Él viene a presentarse, ¿verdad? Entonces, como Misión Cristiana El Calvario, hemos estado recibiendo una riqueza tanto en los congresos como en las reformas apostólicas, y en cada servicio que hemos tenido, hemos estado conociendo al Padre a través de ello. ¿Cuál es la preparación de cada uno de nosotros? Entendemos que somos iglesia, somos su cuerpo, y somos nosotros los que debemos estar siendo corregidos, preparados Amén. Para esa manifestación gloriosa del Señor. Pero no lo debemos de ver desde un punto de vista, la está preparando para su venida. Claro que la está preparando para su venida, pero una preparación constante, una preparación en donde nos está llevando a un tiempo presente, ¿verdad? Amén. Porque si yo digo hasta que Cristo venga, entonces podemos pensar y paralizarnos, o nos podemos conformar y decir, bueno, yo recibo las enseñanzas por este medio, ahora en mi casa, en el teléfono, ¿verdad? Y ahí se queda. Pero como no me están viendo, yo sigo actuando y viviendo de una manera incorrecta. El Señor nos está llevando a que seamos esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Porque la esposa que Él se va a preparar
es una esposa radiante que Amén. irradia su misma gloria. Pero ¿para qué la está preparando el Padre? Para que sea ese reflejo de Él en este tiempo preciso que Él se ha determinado con nosotros. Amén. Y cuando hablo de la preparación de la iglesia, no solo me refiero a Misión Cristiana El Calvario, independientemente de dónde sea, ¿verdad? Puede ser Príncipe de Paz, puede ser Asamblea de Dios, cualquier otra congregación o cualquier otra denominación, el Señor se ha determinado preparar a su iglesia, a esa iglesia que Él se ha determinado mostrar, a esa iglesia que Él se ha determinado revelarse para el cumplimiento de su plan para este tiempo. Amén. Qué maravilloso cuando vemos que Él dice, ¿verdad?, que viene por su iglesia. Así Y es. como lo que usted decía, ¿verdad?, no está haciendo acepción de iglesias, de nombres, de rótulos, no se basa en eso. Se basa en una sola iglesia que hace la voluntad de su Padre, Amén. que hace conforme a la voluntad de Él, conforme a su deseo. Lo maravilloso que vemos es de que el Hijo entendió el deseo del Padre. Jesucristo entendió el deseo del Padre y ¿por qué lo entendió? Porque Él estaba conectado con el Padre. Así es. Por eso es necesario que hoy nosotros estemos conectados siempre con Él. ¿Cómo vamos a estar conectados? Siempre yendo a las Escrituras, siempre dedicando el tiempo para buscar al Señor en oración. Que sé yo, algunos de mis hermanos estén también buscándolo en ayunos, ¿verdad? Todo eso es bien importante para estar conectados con Él. Qué maravilloso, Él ha venido preparándonos desde antes. Si recuerdo, en muchas enseñanzas Él decía que nos estaba preparando. Entonces, este tiempo es el tiempo glorioso que hoy estamos viviendo. No es que nos está preparando para todavía esperar otro tiempo, aunque sí vendrán tiempos más gloriosos todavía, ¿verdad? Porque lo que encontramos en Él es grande. Y dice, está preparando a su iglesia y la ha venido preparando ¿para qué? Para un desarrollo, para un crecimiento, para que esa iglesia viva en una plenitud. ¿Qué es esa plenitud? De ser esa iglesia, no solo en tener el conocimiento, la sabiduría, sino es una iglesia que se expresa en su diario vivir, en lo que hace, en cómo está con la familia, ¿verdad? Que qué maravilloso. Yo digo al Señor, no me canso de darle gracias al Señor por haberle conocido y por haber tenido de Él el conocimiento, que cada día me lleva a su palabra, cada día estoy ahí meditando, como dice el salmista David, ¿verdad? Meditar es ir a la palabra y decir, cuán hermosa es tu palabra, que cuán hermosos son tus mandamientos, deleitarnos en eso. Ese es el conocimiento y eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia y no, como dice usted, no está preparando a la iglesia solo para llevarnos al cielo. Claro que nos va a llevar al cielo, pero está preparando a su iglesia o la ha venido preparando desde tiempos antes para que seamos esa expresión de Cristo aquí en la tierra. Esa expresión que muchos quieren ver de la iglesia. Y eso es lo que ha estado carente, ¿verdad? De que hay iglesias, ¿verdad?, que todavía están en el pasado, todavía viviendo esa vida pasada. Entonces, ¿qué expresión van a ver las personas o va a ver el mundo en nosotros si estamos viviendo en ese pasado todavía? Ahora es el tiempo para la iglesia de hoy, para la iglesia gloriosa que Él quiere, que nos expresemos hacia el mundo y que el mundo vea en nosotros qué es lo que somos, ¿verdad? Decía yo cuando escuchaba la palabra, debemos de dar lo que tenemos, lo que somos y dar a conocer que soy yo en Cristo, ¿verdad? Amén. Y qué glorioso es eso, hermana Melissa, cuando meditamos en eso, que como dice un hermano, cuando medito en su palabra y voy a la profundidad de su palabra, decía el hermano, se me eriza la piel, ¿verdad? De ver lo maravilloso que Él ha hecho en nosotros. Lo grande que Él es. Qué riqueza la que tenemos en Él. Amén. Definitivamente el Padre, ¿verdad?, quiere que vivamos ya en esa plenitud de Él.
¿Y qué abarca su plenitud? Pues todo, ¿verdad? Vivir de una forma completa en Él. Amén. Como decía usted, y ese punto es bien importante, a veces las iglesias o la iglesia de Cristo, porque no son las iglesias, es una sola, se ha conformado y ha dicho, pues tengo tanto tiempo de ir a la congregación, ¿verdad? Y yo pues ya solo estoy esperando la venida del Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es poder entender que no es ese tipo de preparación, sino la preparación constante a la que el Señor nos lleva, es que disfrutemos de su plenitud, que abracemos sus promesas, pero que también disfrutemos no solo en saber que esas promesas son para mí, las promesas del Señor, sino que yo las esté viviendo en mi vida, que yo las esté expresando y ejecutando. Este es el tiempo en el que el Señor ha venido a marcarnos una etapa nueva a nosotros. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros no nos quedemos limitados a una gloria pasada, sino que en este tiempo que estamos viviendo nosotros podamos aprovechar ese tiempo. ¿Para qué? Para podernos transformar, pero no solo transformarnos, no quedarnos solo con la transformación de nuestra vida, sino también poder ser esa bendición para las demás personas. Amén. Poder hacer esa luz, esa claridad a las demás personas. Amén. Decía nuestro apóstol en una de las reformas apostólicas, ¿verdad? El Señor ha estado preparando a Guatemala, no solo en equiparla de conocimiento de su plenitud, Él ha venido preparando a Guatemala en cuanto a su infraestructura. En todos los cambios que se han hecho en nuestro país. Muchas veces no lo vemos, como se dice, ¿verdad? No se ve por la misma situación en la que estamos viviendo. Nos dejamos envolver a veces, pero no estamos viendo realmente lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo el Señor? Porque Él desea que su iglesia sea parte de esa expresión plena en este país. Pero asimismo en cada país, ¿verdad? El Padre se ha determinado expresarse, se ha determinado manifestarse. Pero Él desea que nosotros conozcamos la intención de su corazón. Que conozcamos por qué Él lo está haciendo. Que conozcamos que Él dejó a la iglesia para que fuera digna representante de Él aquí en la tierra, para que viva de una manera plena, para que sea notoria, para que sea visible en este tiempo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Como decía, algo usted bien importante también que me llama la atención, y a veces como iglesia estamos carentes en eso. ¿Cuántas veces hemos ayunado? ¿Cuántas veces nosotros tomamos ese tiempo para estar indagando de una forma constante en la palabra del Señor? Porque ya no es que nuestro pastor nos diga, mis hermanos, vamos a entrar en un tiempo de ayuno. Miren, vayamos a la escritura, a tal libro. No, como iglesia de Jesucristo y la iglesia que se está preparando y que se ha preparado, es aquella que personalmente busca ese alimento. Es aquella que personalmente se ha determinado a tomar, ir al abrevadero, a tomar de la deidad del Padre para hacer, a tomar de su misma fuente para poder ser esa luz y esa claridad en su vida. Nosotros ya no podemos estar esperando, es que el pastor no me viene a visitar. Miren, ahorita ya no hay servicios, ya no podemos estar esperando ese tiempo. Creo firmemente que el Padre ha estado probando a la iglesia en este tiempo y la iglesia debe salir aprobada. Este es el tiempo en donde la iglesia debe ver con claridad qué es lo que está viviendo, cómo lo está haciendo. Si tiene sed, la palabra dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Necesitamos ir a la fuente ir y nutrirnos de la palabra del Señor, porque no podemos limitarnos, porque no podemos quedarnos paralizados. Entonces el Señor ha estado
ahí sí que poniendo la plataforma, poniendo la estructura correcta para que la iglesia se manifieste de una manera ordenada, pero de una manera en la que podamos expresarlo a Él. Jesucristo conoció muy bien los tiempos del Señor y eso me encanta de Jesucristo. Él conocía cuando debía hacer cada cosa. Cuando Él convirtió el agua en vino, Él sabía en qué momento hacerlo. Cuando le dice a su madre, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, sí lo iba a hacer en ese momento, en ese día, pero aún conocía el momento, o sea, la hora en que debía de hacerlo. Y eso nos falta como iglesia, conocer la intención del Padre, pero conocer también qué es lo que Él desea que nosotros hagamos de forma específica. Claro, Él desea que nos extendamos, Él desea que nosotros sigamos multiplicándonos, pero también desea ver en nosotros una transformación plena de Él en nuestra vida. Amén. También vemos lo importante, ¿verdad? Que Él nos ha venido hablando de conocer los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Algunos se quedaron quizás ya estancados en este tiempo que estamos viviendo porque ven que las cosas ya no son como estaban antes, ¿verdad? Pero nosotros no lo hemos visto así, porque meditando en su palabra, ahora vemos que cómo Dios se ha movido, ¿verdad? El mover de Dios, ¿qué le digo ahora? Por medio de estos aparatos, por medio de todo lo que de la tecnología. Hoy podemos hacerlo y expandir la palabra del Señor y llevarla a lugares quizás donde no podíamos ir o nunca fuimos ni conocimos, pero hoy las personas nos ven. Me han dicho muchas personas, yo la miré. Una de mis sobrinas me dice, tía, yo la vi dando una enseñanza. Entonces digo yo, estos son los tiempos que Dios ha marcado, ¿verdad? Desde antes. Pero la iglesia de Jesucristo es la iglesia que es la que va a entender los tiempos que estamos viviendo. Aún los discípulos, cuando Él les dijo el tiempo de la siega, ¿verdad? Ellos no entendieron. Ellos decían, falta mucho. Pero ahora los campos ya estaban listos. Los campos ya estaban listos y ellos no entendieron cuando Él les habló de esto, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Jesucristo es la que ha puesto Él para que tenga ese conocimiento y ese entendimiento, ¿verdad? Que es el tiempo de hoy para la iglesia, de llevar esa palabra y no ver barreras, no ver por qué esto está sucediendo y por qué lo otro, sino que conocer los tiempos del Señor, conocer el movimiento de Él, cómo se mueve, cómo trabaja, qué es lo que hace. Porque no solo nos ha dado la sabiduría para que estemos llenos de sabiduría, llenos de palabra, de conocimiento, sino que también debemos de conocer bien, a profundidad, lo que Él nos está diciendo en cada palabra. Amén. En cada tiempo que viene, Él viene dando a conocer cosas gloriosas, cosas maravillosas. Y lo que yo veía cuando Él decía, es la iglesia la responsable. Es la iglesia la que debe de llevar la palabra y no ver que, es que ahora no podemos salir, ahora no nos podemos reunir. Vemos cómo Dios está preparando, usted decía, ponía esto, ¿verdad? De ejemplo, preparando el país, haciendo esto, haciendo lo otro. Muchas personas dentro de la iglesia no están viendo el movimiento que ha habido, lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia. Lo que dicen, ¿verdad? Es que hoy ya no hay servicios, es que hoy ya no nos reunimos, pero no ven lo glorioso que Dios está haciendo, con nosotros, que Él está haciendo en nosotros. ¿Y por qué vemos que la iglesia no crece? Porque hablamos de la gloria del Señor, pero hablamos de su plenitud también. Y vemos que muchas veces la iglesia no crece. Por esa falta por la falta de desarrollo, por la falta de ese deseo, pero más que el deseo, ¿verdad? De esa actitud de querer ser transformada. Porque muchas veces, ¿verdad? Vemos a la iglesia en los mismos problemas. Tienen años de tener problemas familiares.
y siguen con los mismos problemas familiares. La misma situación económica desde hace 10 años atrás, desde hace 5 años atrás. Pero la iglesia quiere manifestar el poder de Dios. La iglesia quiere verse en ese desarrollo, pero no ha aprendido a resolver esas situaciones. Y ahora podría decirse, ¿verdad? Pero ahora ya no tengo quien llegue a ministrar a mi casa. Ya no tengo a quien llegue, ¿verdad? A que ore por nosotros otra vez. Ya no podemos nosotros estar con los mismos problemas que nos ataban. Necesitamos, porque antes esperábamos, ¿verdad?, que el pastor viniera y le presentábamos a él la condición en la que estábamos viviendo como iglesia. Y siempre orando por el mismo problema. Si quería emprender un negocio, pidiendo oración por eso. Y hasta la fecha se sigue haciendo eso. Pero ¿por qué no ha cambiado esa situación? Porque no hemos tenido la determinación ni la actitud de querer cambiar nuestra vida. Amén. Ya no es tiempo de estar en esta vida, ¿verdad?, desordenada. Ya no es tiempo de estar viviendo en los mismos problemas, en las mismas situaciones. Porque la iglesia necesita crecer, necesita desarrollarse y necesita cumplir el plan y el propósito de Dios. Amén. Pero para eso ella misma debe identificar cuáles son esas acciones incorrectas que debe corregir en su vida. Como decía, ¿verdad? Pasa esto, que los mismos problemas reinciden. Los hijos, la desobediencia de los hijos con los padres, todo el tiempo la misma situación. El esposo con la esposa no tiene una buena relación, pero es la esposa del Cordero la que se está preparando. Jesucristo mismo se la va a presentar sin mancha y sin arruga. A veces no dejamos esa costumbre, no se deja esa costumbre de criticar, de ver qué es lo que está haciendo el otro, y sigue reincidiendo toda la vida en ese mismo problema. Y esa es una arruga, es una mancha que debe de quitarse de la iglesia. Notamos entonces que lo mismo le sucedió al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos no vieron la gloria del Señor. El pueblo de Israel, cuando le robaron el arca, ¿qué dice la palabra? Que se les fue quitada la gloria del Señor. Amén. Notamos entonces ahí en ellos, ¿verdad?, que se dejaron ahí que robar el arca del Señor, el arca del pacto, como decimos, pero la gloria del Señor les fue quitada. Ellos seguían rindiendo al Señor ofrendas, holocaustos, pero la gloria de Él ya se había quitado. Sí. O sea, su plenitud, su vida se había alejado de ellos. Nosotros no debemos permitir que la gloria del Señor se aleje de nuestra vida. Nosotros no debemos permitir que la riqueza que tenemos de Él sea apartada de nosotros. Porque no podemos estar reincidiendo en las mismas situaciones, en las mismas condiciones. Muchas veces nos enfocamos más en la cultura, como le pasó, ¿verdad?, la cultura también romana. Viviendo únicamente se dejaban guiar y hacer las cosas por un conocimiento intelectual, preparándose como para ser personas exitosas, pero descuidando su vida personal en el Señor. Y nos dice ahí la palabra, ¿verdad? En Romanos 1, 19, 20, lo invisible se nos es revelado para ver la gloria de Dios. Lo invisible se nos es revelado para ver la gloria de Dios. Vemos cómo el pueblo romano perdió la gloria de Dios. Ahora nos muestra el Padre, lo invisible de Él se nos es revelado para ver su gloria. Amén. Para que nosotros podamos ver esa plenitud exacta del Padre. Ahora, dice que eso invisible de Él ahora se nos está revelando a nosotros como la iglesia de Jesucristo. Vemos a un Jonás nosotros en las Escrituras, ¿verdad? Podemos decir, pero de ahí salió un pez y se lo llevó. No, el Señor, hay que conocer las intenciones del Señor, ¿verdad?
Nos gozamos porque vemos a un Señor que ha planificado, a un Jesucristo que ha tenido las cosas bien marcadas y planificadas. Vemos a Jonás, ¿verdad?, que fue arrastrado en el mar. Pero ¿qué pasó después que fue arrastrado? ¿Será que la ballena o el pez que se lo tragó? ¿Será que así únicamente desapercibido? Porque andaba ahí. No, había un plan del Señor. No fue una casualidad. No fue una casualidad, había una intención del Padre allí. Y por eso dice, lo invisible de Dios nos permite ver su gloria. Nosotros entonces vemos a un Jonás que luego es expulsado a los 3 días para que vaya a Nínive y anuncie las verdades del Señor. Ahora, ¿cuál fue la intención del Padre ahí? El Señor tenía una intención en él. Querían que vieran su gloria. Todo estaba planificado por él. Y eso es lo que la iglesia debe entender hoy en día. Amén. El Padre, cuando tiene un plan para nosotros, Él lo cumple y lo lleva a cabo conforme Él ya se determinó a hacerlo. Amén. Vemos también cuando Pedro y Juan, ¿verdad?, encontraron al cojo. Y ¿qué le dijeron ellos? No tengo ni oro ni plata, pero más lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que había en ellos? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Lo que había dentro de ellos era la gloria de Dios, el poder de Dios. Amén. Entonces vemos ahí cómo Dios, como decía usted, ¿verdad?, de lo invisible lo hace visible. Lo saca a la luz. Y cuando leemos aquel versículo, pero eso también se debe y debe estar en nosotros, ¿verdad?, es la fe. La fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. De lo que no se ve, la convicción. Amén. De lo que se espera. Pero vemos este ejemplo, ¿verdad?, que ellos le dicen, no tengo ni oro ni plata, pero más lo que tengo te doy. Así es. La expresión de Cristo en ellos. Eso era lo que estaba en ellos, la gloria del Señor. No le dijeron, no tenemos dinero, aunque sea esto te vamos a dar. Que era lo para personas, ¿verdad?, sin el conocimiento del Padre, hubieran dicho, no nos dio dinero hubiéramos querido, pero lo más importante que había en ellos era la gloria de Dios, que era el poder glorioso, el poder que no se limita para nada. ¿Y qué sucedió en aquel cojo? Se puso de pie. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquello que era invisible, aquello que ya no tenía vida, fue vuelto a la vida. Amén. Y fue algo notorio, algo glorioso, ¿verdad? Entonces, el Señor se está expresando en su iglesia. Él desea expresarse a través de cada uno de sus hijos, a través de la iglesia que conformamos el cuerpo de Cristo. Esa iglesia que ha sido lavada con su sangre. Nos ha llamado para esa manifestación en este tiempo. También vemos el caso de María, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Notamos nosotros entonces que ella, ¿verdad?, en ese momento estaba aturdida, desesperada, porque su hermano Lázaro había fallecido. Y entonces ella como que quiere condicionar al Señor y le dice, pero si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Y qué es lo que el Señor permite a través de estos acontecimientos? Que aquello invisible o que su gloria sea manifestada. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, pero ella no estaba creyendo en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero qué glorioso es poder nosotros conocer las formas que Dios tiene para trabajar. Amén. Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué vemos ahí? Vemos a Dios mostrándose de las formas, de muchísimas formas. Amén. Dice en sus múltiples formas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no tenía un patrón establecido para sanar.
para libertar, para levantar muertos. Dice la multiforme sabiduría de Dios. Significa entonces que el Señor tenía esa muchas formas, característica, esas características, esas formas de poder expresar su gloria, de poder manifestar su gloria. Vemos cómo levanta a Lázaro. Vemos entonces cómo también le da la vista a los ciegos. Y lo hace con esa sabiduría, con esa gloria. Entonces, como iglesia necesitamos conocer las formas con las que Dios trabaja, las múltiples formas, y no limitarnos a que solo el Señor va a trabajar de una forma. ¿Y a través de quién lo quiere hacer el Señor? A través de la iglesia. Amén. Amén. A través de la iglesia es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y ese es el deseo del Padre, que seamos nosotros los encargados, o en nosotros hay una gran responsabilidad de que demos a conocer su poder. En 1 de Corintios vemos también en su versículo, capítulo 15, versículo 24. Dice en esta versión: luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes, y le entregará el reino a Dios el Padre. Vemos que cuando Dios habla de esto, que vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará todas las autoridades, significa de que Él, en otras versiones dice, ¿verdad?, que Él ya puso por, ¿cómo es? Bajo la planta de vuestros pies. Pero entonces vemos ahí que también aprendíamos que si Él puso bajo las plantas de nuestros pies a los enemigos, ahora vemos Cristo en la cabeza. ¿Y nosotros qué somos? Somos el cuerpo. Así es. Entonces nosotros somos el cuerpo, y como decía él, ¿verdad? Si los enemigos ya están vencidos, pero necesitan ser notificados, exterminados, ¿verdad? Así es. Pero ¿a través de quién se va a hacer eso? De la iglesia. A través de nosotros, a través de la iglesia. Pero no teniendo esas limitaciones, ¿será que lo podemos hacer? Todavía miedosos o temerosos de hacer no es una declaración, se nos decía, ¿verdad? No es declarar, sino es una demostración que el reino de Dios está en nosotros. Somos entonces responsables de declararle, de demostrarle a los principados, a las potestades, que el poder glorioso que hay en Él, que la gloria de Dios que hay en Él está en nosotros, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así es. Y la iglesia ha sido llamada, somos nosotros los responsables, a notificar, a expresar esa realidad presente en nuestra vida, porque es una realidad continua y presente en nuestra vida, de notificarles a los principados y potestades que están bajo la planta de nuestros pies, pero no solo notificarles, hacerles saber, sino, como decía nuestra hermana, exterminarlos, quitarlos de nosotros. Amén. Esa responsabilidad entonces ya es nuestra, nos corresponde a nosotros hacerlo, porque Cristo ya venció en la cruz. Amén. Y esa victoria es la que nosotros debemos expresar, mis amados hermanos. Constantemente nosotros debemos estar en esa relación, en esa conexión, ya se nos ha hablado mucho, porque solo de esa manera es como nosotros vamos a tener ese poder para poder hacer lo que el Señor ya nos ha enviado a hacer a nosotros. Hay otro versículo aquí en 1 Corintios 1:30, nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vemos que Jesucristo mismo es la sabiduría, la santificación y la redención. Y Él mismo es el que opera en cada uno de nosotros. La sabiduría misma se expresa en la persona de Jesucristo, pero Él también desea que la sabiduría misma se exprese a través de su iglesia. No solamente una sabiduría, ¿verdad?,
para decir que tenemos ese conocimiento de Él. No solamente la sabiduría de decir yo conozco las Escrituras, yo predico, yo evangelizo. No se trata solo de ese conocimiento, sino esa sabiduría para poder hacer las cosas, ser notorios en lo que nosotros expresamos. Amén. Segunda de Crónicas también es otro versículo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y donde vemos ahí, vamos a leer ese versículo. Solo que me cuesta un poco encontrarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 9. En su capítulo 9 y versículo 1 al 3. Dice, cuando la reina de Sabá escuchó hablar de lo famoso que era Salomón, decidió ir a visitarlo. Ella quería hacerle preguntas difíciles para ver si era tan sabio como decía. Llegó a Jerusalén acompañada de sus consejeros y con camellos cargados de perfumes y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando se encontró con Salomón, ella le hizo todas las preguntas que había preparado, y Salomón contestó todas ellas. No hubo nada que no pudiera explicarle. La reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón. También tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio, la rica comida que servía a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes, y en especial la de los que servían el vino al rey. Y al ver todos los animales que el rey daba como ofrenda en el templo de Dios, se asombró. Vemos ahí, ¿verdad? Cuando dice que ella llegó, cuando la reina de Sabá escuchó hablar de lo famoso, ella diría, pero ¿qué tanto dicen de él? Y no estuvo tranquila, no estuvo en paz hasta que ella va, como quien dice, voy a ir y lo voy a confrontar. Así es. Lo voy a poner a prueba, a ver si es cierto. Pero ¿qué hace? Va y ve. Dice, pero lo más importante, o lo que vemos aquí, que ella ve. Pero ¿qué vio ahí en él? La sabiduría de él no solo se basaba en un conocimiento y quedarse ahí con el conocimiento que él tenía, sino que fue a ver lo maravilloso, el poder, una demostración del poder glorioso de Dios ahí. Dice que se quedó asombrada cuando vio todo eso, ¿verdad? Entonces dijo ella, ¿verdad? Aún ni la mitad de lo que me habían contado es todo lo que hoy vi. Amén. Entonces vemos cómo Dios da la sabiduría, pero al dar la sabiduría también da el poder. Amén. De poder hacer las cosas y no quedarlos limitados. Que sea notoria la sabiduría. Que sea notoria, como pasó aquí, ¿verdad? Es lo que dice este versículo. Me llama la atención esta parte de ese capítulo, ¿verdad? Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido. Y mis ojos han visto, y he aquí, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Mire qué glorioso, tú superas la fama que yo había oído. Fue notoria la sabiduría de Salomón, no solo en las preguntas que le hizo, porque definitivamente la dejó asombrada con las respuestas que le dio. La sabiduría ella la pudo ver en la forma aún en la que se vestían, en la forma que se alimentaban. Ella notó el orden de la casa, una casa ordenada, una casa limpia, una casa que todo estaba en su lugar. Entonces, ¿qué vio ella ahí? Que no solo lo que se decía de él, sino que la sabiduría se notaba. Ella vio. Y dice,
trascendió ahí sí que su fama, porque dice, porque tú superas la fama que yo había oído. O sea que aquello que yo oí no fue nada a lo que yo estoy viendo en ti. ¿A qué nos lleva el Señor? No solamente a la qué sabiduría con la que enseña, qué sabiduría con la que se expresa. Es que es tan bueno o tan buena para aconsejar. No nos está llevando. Claro, debemos ser personas muy preparadas, capacitadas, pero también que seamos notorios en cuanto a la sabiduría que tenemos del Señor. Como dice acá, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras casas? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Será que estamos siendo notorios en la sabiduría del Señor? En las decisiones, en las determinaciones de nuestra vida, estamos mostrando la sabiduría del Señor. Porque es necesario, mi hermana Elvia, que en nosotros se exprese esa sabiduría. Iglesia de Misión Cristiana El Calvario, hemos sido llamados a expresar esa gracia y esa sabiduría del Padre a través de nuestra vida. Que no solo se oiga de nosotros lo bonito que enseñamos, la forma en la que cantamos, sino que aún en nuestra forma de vestir evidenciemos de quién somos hijos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de reaccionar. ¿Cuál es la sabiduría que está operando en nosotros? Es tiempo que como Iglesia de Jesucristo vivamos en esta plenitud y en esa dimensión que el Padre ya determinó para nuestra vida. Porque este es el tiempo marcado por el Señor para nosotros. Misión Cristiana El Calvario, el Señor ha venido trabajando en nosotros constantemente a través de su gracia y de su misericordia. Nos sigue hablando una y otra vez para que nosotros podamos ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia que se presenta delante de Él sin mancha y sin arruga. En esta hora nos gozamos de compartir esta palabra con ustedes, mis hermanos. Con nuestra hermana Elvia nos hemos enriquecido en este momento y sé que como iglesia estamos siendo nutridos de la palabra. Pero es tiempo que vayamos de forma personal a nutrirnos, a buscar la sabiduría, la gracia del Señor y hacer esa expresión de Él para este tiempo. El Señor ha preparado algo glorioso para Misión Cristiana El Calvario y no que para las otras denominaciones, no. Pero el Señor está preparando a esa iglesia y la iglesia es la que se debe determinar a vivir en esa plenitud de Cristo. Te bendigo en este momento, tú que me escuchas a través de los diferentes medios que nos estás viendo, sea esta palabra de mucha edificación para tu vida y que esta palabra también traiga a tu vida no solo esa bendición, sino también esa corrección, esa edificación, pero también ese arrepentimiento para que vayamos y nos ordenemos de la manera en la que el Padre desea que vivamos. Que Dios te bendiga, mi amado hermano que me escuchas. Amén. Es maravilloso lo que pudimos recibir en esta hora al saber que la sabiduría de Dios no solo fue para Salomón, es para la iglesia también, para nosotros, para que seamos esa iglesia que vivamos esa plenitud de Cristo, que ya no seamos esa iglesia que se limita, que ya no tengamos esa mente escasa de pensar que, como decía un hermano, ¿verdad? Solo para el día, solo con este poquito tengo, con esto me conformo. Ya no seamos escasos de esa mente, ¿verdad? Sino que Él nos ha bendecido y seguimos siendo bendecidos. Amén. Ya no limitemos a las personas a decirle, yo voy a orar por usted para que le vaya bien, para que se arregle esto. No, no es eso. Llevemos a la persona a ser ordenados en todo lo que hacemos con la sabiduría de Dios, porque Él nos enseña cómo salir de las cosas. No llevemos a la persona a que con una oración que haga yo se va a solucionar todo, no. Hablemosle claramente con la verdad a las personas, es de ordenar lo que está desordenado y ir a la palabra verdadera que es la de Jesucristo, que nos enseña cómo salir de la pobreza, de la escasez. No es orando, no es ayunando, sino que para eso Dios nos dio la sabiduría y nos dio la inteligencia, pero la sabiduría también da el poder, el deseo de tomar iniciativa,
de ir a ver qué hacemos, no esperar que algo suceda, un milagro, o por milagro nos va a llegar algo, una bendición. Claro que Dios nos bendice, pero seamos esas personas con una mente amplia para pensar de que lo que somos en Cristo, somos realmente hijos de Dios, de un Dios verdadero, de un Dios poderoso que nos está llevando a alcanzar su plenitud. Eso es lo que Él quiere, que seamos esa iglesia gloriosa. Hermanos, yo les bendigo y les animo. Con todo mi corazón les digo, cada día seamos personas sabias, que entendamos la palabra, que no veamos a aquel como le está yendo y alegrarnos por lo que aquel tiene, sino que alegrémonos por nuestras vivencias personales. Alegrémonos de lo que somos en Cristo nosotros. Gracias al Padre por darnos su revelación. Que el Señor les bendiga a todos los que nos estén escuchando, donde quiera que estén, que sea la gloria del Señor alcanzando a muchas almas a través de su palabra, que conozcan a ese Dios verdadero, al único, porque dice un versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Que Dios les bendiga.